Hola, les habla Washington. Hoy voy a empezar una serie que se va a llamar Lo que aprendí de mi padre y está basada en un libro que yo escribí hace como unos 10 años y hoy la quiero compartir con ustedes. Empieza así. Para los que les gusta empezar un libro por sus conclusiones, esto vendrá de parabienes. ¿Se podría definir las enseñanzas de mi padre en una sola palabra? Tal vez podría. ¿Sería aprender? Quizás sí, porque después de haberme enseñado tantas cosas, siempre decía, el saber no ocupa lugar, o ya te vas a dar cuenta. Pero un hombre que fue poco a la escuela, que se quedó sin madre a los 6 años, que fue criado en instituciones del gobierno como Consejo del Niño o Cruz Roja Uruguaya, ¿puede enseñar muchas cosas? La verdad sí, y ya se darán cuenta. Mi padre fue un autodidacta, como tal vez usted o como yo. Personas que no se conforman con lo que les enseñan, sino que buscan aprender más por sus propios medios. Hoy tenemos muchos medios, pero en esa época los medios eran muy reducidos. No obstante, y con mayor mérito, logró una cultura asombrosa para su origen. Era un hombre pacífico, pero valiente. No conocía la rendición, el rendirse. No concebía esa palabra. Creía en morir con su ideal. Jamás daba nada por perdido antes de tiempo, pero aceptaba la derrota y admiraba a su vencedor. Claro que siempre pensando que en la revancha él sería quien venciera. Esa era una de las cosas que, sin hablar de ellas, en realidad nunca hablaba como para enseñar, digamos. Esa era una de las cosas que, sin hablar de ellas, me las enseñaba, me las mostró claramente con sus acciones, su forma de proceder. Hablo de la tenacidad, ese sentimiento que te hace reponerte de la derrota, olvidarla y encarar el siguiente desafío con fuerzas renovadas, con espíritu positivo, como si nunca hubieras perdido nada. Así aprendí que en la vida hay muchas derrotas, fallos, caídas, pero si tienes tenacidad, te levantas, te sacudes y empiezas a planear tu siguiente victoria, tu siguiente acierto o conquista. Al poco tiempo de haberse casado, fue padre de una hermosa bebé, Margarita, quien a los 3 días falleció, con diagnóstico de meningitis. Después de reponerse a semejante tragedia, mi madre dio a luz a su segunda hija, Luz Marina, la cual falleció también a los 4 meses y un día. ¿Cómo puede alguien demostrar tenacidad ante lo más adverso? Lo intentaron por 3.ª vez y nací yo. Y 1 año y 14 días más tarde nació mi hermano. Y 5 años después, mi otro hermano. La tenacidad y los premios a ella quedaron ampliamente demostrados tan solo con esos hechos, pero ahí no termina la cosa. Eso fue solo el principio. Un hombre sin estudios, sin profesión, ni oficio determinado, se encontró con una familia de 5 personas para mantener con su propio esfuerzo. Mi madre se dedicó al cuidado y educación de 3 salvajes varones, cosa no muy fácil, por cierto. En cuanto aprendí a leer, me empezó a traer toda clase de lectura, desde el diario hasta revistas de historietas con héroes que hacían el bien, Príncipe Valiente, etc. Y todo eso me decía cosas como el saber no ocupa lugar o cuanto más se vive más se aprende. Y también desafiaba mi conocimiento con preguntas como ¿cuál es la capital de Inglaterra? Y datos que tal vez acababa de saber leyendo en alguna noticia de diario o periódico. Y si yo contestaba Londres, que es el dato real, él festejaba con un bien ahí. Siempre estaba compitiendo, pero de buena manera. Es decir, claro que quería ganar, pero no le importaba perder. Siempre decía, a la próxima me toca a mí. También me demostraba que lo ponía muy orgulloso que el vencedor fuera su hijo. Se reía a carcajadas y veía que estaba perdiendo con uno de nosotros, si cualquiera de los 3. Y así aprendí el lema de las Olimpiadas. Decía, ¿cuánto perdía? Lo importante no es ganar, sino competir.
Y entendí que el resultado no es lo más importante. Si diste todo de vos en la competencia, eso es todo. Hoy en día, por experiencia que aprendí, que los resultados son muy relativos. Es decir, lo que hoy parece una derrota, con el tiempo puede significar una experiencia que te ayude a resultar victorioso de otro desafío aún mucho más importante. Quien le sacó más provecho a esa lección de vida, pienso que ha sido mi hermano, Ariel, quien se dedicó al atletismo. Más concretamente es corredor de fondo, 10.000 metros, media maratón y maratón. Incluso competió aquí en los Estados Unidos en el maratón de Boston. Y aquel que ha hecho alguna clase de entrenamiento deportivo sabe por experiencia lo duro que puede llegar a ser el continuar entrenando aún en circunstancias adversas. Yo creo que por el clima, el tiempo, el trabajo y la familia, los sacrificios y abandonos que se requieren para poder llegar a las metas establecidas, la mayoría de las veces son titánicos y no cualquiera puede cumplirlo. Lo he visto y hasta acompañado en algunas carreras y entrenamientos, comprobando por mí mismo que el correr durante horas solo está al alcance de unos pocos, con la tenacidad necesaria para tal proeza. Mi padre, sin ser atleta, ni siquiera deportista, nos dejó sin embargo bien demostrada su tenacidad, aun cuando sufriendo de poliartritis, es un reuma deformante en casi todas las coyunturas, o sea, partes móviles del cuerpo, hombros, codos, muñeca, rodilla, tobillo, falange, etc. Desde sus aproximadamente 35 años hasta su fallecimiento a los casi 65, 64 y medio. Esos 30 años lo vivimos casi cada mañana levantarse con un sacrificio tremendo, haciendo leves movimientos de a poco para, según él, calentar el cuerpo, porque él decía que era como un gasolero. Los vehículos a diésel que necesitan calentarse un rato antes de empezar a funcionar. Bueno, sus gestos de dolor están clavados en mi memoria y no puedo recordar cuántas veces y con cuánto fervor le pedí a Dios que me pasara su dolor para tenerlo yo y que se lo quitara a él. Sin embargo, él nunca se quejó abiertamente, ni lo ponía como excusa para no cumplir con algo. Llegado el caso de tener que excusarse, solo decía: se me complicó. No quisiera entrar en detalle de lo duro que era para él cumplir con su trabajo, sin embargo, nunca se consideró discapacitado, ni mucho menos. Solo quisiera transmitir de forma clara que lo que para cualquiera era un acto rutinario, como por ejemplo atarse los zapatos, para él era una ardua tarea, que muy pocas veces permitió que otro lo hiciera por él. Y eso solo fue en los últimos tiempos. Aún así, quien lo escuchara hablar de su proyecto pensaría que quien estaba hablando es un hombre muy capaz, hábil y fuerte. Por increíble que parezca, siempre tenía un proyecto en mente. Recuerdo que pasaba horas comunicándome cómo remodelaría el frente de la casa o la plantación de tomates que haría en la próxima primavera. Y sí, lo hacía. Aunque, claro, después de calentar el cuerpo. Podía trabajar a la par de cualquiera. Nadie notaba a simple vista sus dolores o limitaciones físicas, porque él las compensaba con su más vale maña que fuerza. Cuando joven, según contaba, hizo chacra, tambo y quinta. Y cuando a los 25 vino a Montevideo, aprendió el oficio de pintor de casas. También fue albañil y lo que hizo por más tiempo fue revendedor de escobas. O sea, compraba escobas en el mercado y luego venía y las distribuía en las almacenes. Y tuve la oportunidad de trabajar con él en todos esos oficios. Y hasta hoy estoy agradecido de todo lo que aprendí. Y debía hacerlo porque, fiel a sus principios, siempre me decía: nunca se sabe cuándo lo necesitarás. Cuando revendía escobas visitaba los almacenes de nuestro barrio y los barrios de alrededor, y todos lo conocían por el escobero.
y por ende yo llegué a ser conocido como el hijo del escobero. En ocasiones llegábamos a un negocio a ofrecer nuestro producto y el dueño del comercio nos recibía con un cordial: esta semana no quiero nada, don. Y yo me daba media vuelta y emprendía el regreso al vehículo en el que veníamos. Pero no mi padre, por supuesto, yo me quedaba con él. Él entraba, se ponía cómodo en algún rincón para no molestar a la clientela que entraba de vez en cuando. Y en los momentos que no hablaba nadie, comentaba como al pasar cosas como que los rumores de la alza de precio, que lo que le había comprado del otro comercio del barrio, las ventajas de su producto con respecto a la competencia. Y de última ya le hablaba hasta del accidente que hubo la semana pasada en la otra cuadra, o del mal tiempo, qué sé yo, cosas así. Y no me pregunten por qué, pero al final el comerciante preguntaba: ¿tiene media docena de la mediana? A lo cual mi padre respondía, hablándome a mí: tráete media docena de la mediana. Y así vi cómo su tenacidad lograba muchas ventas. Para esto tenía una sentencia infalible: persevera y triunfarás. Bueno, este es el primer capítulo de 12, así que vamos a ir despacito. Les prometo subir por lo menos un par por semana para a quien le interese que vaya conociendo toda la historia de lo que me enseñó mi papá.